Bueno, ahí está. Es una conformación porque, bueno, lo que tenemos que construir entre todos no existe. Digamos, no, nadie de nosotros tiene la experiencia de lo que vamos a empezar a hacer. Por eso es, digamos, los puntos principales de lo que tenemos que construir es que vamos a construir prácticas colectivas, donde a partir de los acuerdos interdisciplinarios en el área vamos a inscribir nuestro trabajo disciplinar y vamos a contar con las perspectivas, con los direccionamientos de los enfoques críticos, de colonial y emancipatorios, y con las perspectivas del diseño curricular. Y nosotros sabemos que en los colegios se hacen, hay muy buenas experiencias con varias de las perspectivas, o con todas, ¿no? Y que nosotros por eso nos parece fundamental recuperarlas, vamos a dar, vamos a siempre recurrir a las experiencias que ya se vienen realizando. Y tenemos que construir las dinámicas nuevas, ¿no? Que nadie de nosotros sabe cómo tenemos que empezar a hacerlas. Así que bueno, es un desafío para todos. Y espero que podamos hacerlo juntos. Antes de dar paso a, digamos, allá a lo que sería la parte más de formación en sí, les quería comentar que seguramente van a surgir o deben tener o van a tener en el transcurso interrogantes sobre cuestiones de lo que ahora van a ser las regulaciones político-pedagógicas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la organización escolar, la cuestión institucional, cuestiones específicas, muy detalles en torno a la evaluación, que nosotros algunas cosas las podemos comentar, pero todas estas dudas que puedan surgir en torno a las regulaciones político-pedagógicas, nosotros vamos a tomar nota, porque hay una comisión que está trabajando en eso, nosotros vamos a tomar nota y después le vamos a compartir las inquietudes a la Comisión de Regulaciones y, digamos, vamos a hacer la consulta de ustedes y vamos después a compartirlas. Así que no duden en compartir sus inquietudes, que nosotros lo que no sepamos o lo que no tengamos muy claro, porque hay cosas que todavía no las tenemos muy claras, vamos a transmitir y vamos a ir aprendiendo entre todos, en realidad. Bueno, Eli, Sabri, no sé quién quiere empezar. Bueno, está el cronograma, no sé si lo vieron, la dinámica del trabajo, acá está, bueno. Nosotros vamos siempre a publicar los lunes una clase escrita y una semana después, bueno, en la clase escrita van a ver generalmente alguna consigna, lecturas, y una semana después, en base a, digamos, a las actividades y las lecturas, nos vamos a encontrar. La dinámica es un poco, se llama dinámica de aula invertida, donde nosotros primero leemos, trabajamos y después en los encuentros conversamos y construimos juntos los conocimientos, digamos, o nos encontramos y construimos conocimientos comunes, compartimos experiencias, construimos juntos. Las fechas, los detalles están ahí están compartidos en la pantalla. ¿Va a hacer una consulta bueno, respecto a los encuentros? En realidad sobre las clases. Yo tengo clases, por ejemplo, en una escuela en este horario, y cuando avisé que tenía
la capacitación, me dijeron de que enviara la nota y que el directivo iba a ver si me aprobaba para poder estar ausente en las clases. ¿Qué tiene prioridad? Sí, sí. No, esto no te preocupes porque el directivo todavía no, seguramente no sabe de la importancia que tiene la conformación. Nosotros ya hemos comentado una situación semejante, no sé si es la tuya, nos han comentado algo parecido, digamos, no sé si es tu caso. Puede ser. Pero el certificado, el directivo le va a llegar por media, digamos, vos vas a tener un certificado de media, y el directivo no va a tener más que acatarse a certificado. No, la certificación que vos le envíes se la va a emitir media, no va a poder, eh, digamos, hacer otra cosa que aceptarla. Ah, bien, gracias. Sí, justamente en relación a eso que decía Dami, se planteó en coordinación este tema y realmente hay cuestiones como la difusión que a nosotros nos excede, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente en cada escuela cómo llegó esta información, pero debería haber llegado de forma completa y garantizando a ustedes y a cada uno y una de las compañeras es el derecho que es la conformación, la importancia que tiene en este momento la conformación, más allá del contexto en el que estamos, y se pidió reforzar esta bajada de información desde supervisión, ¿no? Porque nos parece súper importante y bueno, acá estamos para entre todos construir algo que el año que viene veremos cómo lo llevamos a cabo en el aula, ¿no? Me parece que igual nos queda pendiente que presentarnos, porque hasta ahora no nos hemos presentado como área y tampoco las disciplinas que integran hoy el encuentro. Así que por ahí si podemos darnos unos minutitos, presentarnos como área y empezar a trabajar algunas líneas de pensamiento que tenemos planificadas para hoy. Siéntanse por ahí de compartir sus inquietudes en el chat, si sienten que algo tienen que compartirlo de manera oral, nos piden la palabra, o sea, nos dicen o aportan. Somos poquitos todavía, está bueno eso en el sentido de que podemos charlar y la idea es que sea una conversación, es un encuentro, ¿sí? Estuvimos esperando este encuentro mucho tiempo, la gente que estamos trabajando en el área, ahora ya nos vamos a presentar, pero venimos esperando la posibilidad de charlar con los profes. Hace rato, hace un tiempito, la pandemia nos interrumpió este proceso y la idea es, bueno, empezar una conversación, empezar una charla y bueno, y para toda buena charla tenemos que presentarnos. Yo soy Eli Durán, soy profe de lengua y literatura y estoy trabajando también en las escuelas y formo parte del área de lengua y literatura. No sé si alguien más quiere presentarse del área. Hola, buenas tardes. Yo soy Sabrina Galardi, trabajo en Distrito 8, en 2 escuelas, y también soy profe de lengua y literatura, como él. Así que bienvenidos. Buenos días, yo soy Carol Jordanov, estoy desde la danza en este diseño y trabajo en la Escuela Superior de Bellas Artes, en el IFD 12, en la Escuela Experimental de Danza Contemporánea y en la Escuela de Música de Plotier. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, siguiendo con la línea, yo soy Margarita Muñoz, soy profe de música, trabajo en el Distrito 6, en el CEPEN número 31 y en la EPEA número 3 de San Patricio del Chañar. Hola, buenos días. Yo soy Julieta Sachi, soy del área de artes visuales y bueno, como decían mis compañeros, mis compañeros, hace tiempo que estábamos esperando este encuentro, así que bueno, bienvenidos y esperemos que sea lo que esperábamos, que cumpla las expectativas de todos y todes. Gracias.
Bueno, yo soy Damián Toñola, soy profe de literatura y también conformo el área de lenguajes y producción cultural. Buenos días, mi nombre es Susana Rosales, soy profe de inglés, trabajo en el Distrito 2, en el CEPEN 20, el CEPEN 6 y el EPED 1 y comienzo formalmente hoy el trabajo con el área. Bien, no sé si queda alguien más del área, pero... Falta si no... Judith, que no pudo venir, que es la referente de teatro, y que forma también, es una de las disciplinas que van a conformar el área. Y no, creo que ya estamos. Bien, bueno, mi nombre es Maylene Gambasa, soy también profe de inglés y bueno, estamos como referentes junto con Susana en la disciplina Lenguas Otras. Bien. Bueno, si no queda nadie más por presentar desde el área, lo que nos gustaría por ahí reafirmar es, bueno, además de la importancia de este encuentro, de este espacio de conformación, fíjense que lo estamos planteando no como una capacitación, porque ninguno de nosotros es experto en la materia o nos posicionamos en ese lugar, sino en el lugar de compartir, de juntos poder proponer acciones significativas a nuestros estudiantes. Y con esa misma mirada proponemos también las participaciones en los foros. Como ya bien mencionó Damián, cada uno de los encuentros asincrónicos va a tener tareas planteadas y la idea es que usemos estos espacios de foros para compartir, ¿sí? Como no sé si los han podido leer los aportes de cada uno de los compañeros, pero han sido de gran importancia, siéntanse libres también para responder a cada uno de esos compañeros en la medida que ustedes sientan pertinente, ya sean nutriendo el aporte o no sé, escribiendo por ahí que quizás estaría bueno trabajarlo de esta u otra forma. La idea es que vayan disparándose acciones para poder juntos ir conformando este espacio de encuentro, ¿no? En sí, la consigna de la primera clase tenía relación con los enfoques de este diseño curricular, con las perspectivas y en algunos de los aportes también se fue un poco más allá y se habló se mencionó alguno de los núcleos que tiene el área específicamente, ¿sí? La verdad que los aportes están todos en concordancia, digamos, con lo que este diseño curricular plantea y de hecho se han podido como tocar o atravesar cada una de las perspectivas en mayor o menor medida, ¿no? Entendemos que cada material, ya sea una poesía, una novela, una imagen, un audio, una frase, puede ser tomada y vista y atravesada por cada una de las perspectivas justamente desde el lugar donde nos posicionamos, ¿no? Y la idea de estas perspectivas justamente es abrir un abanico, una forma nueva, una forma otra de visibilizar la realidad y las situaciones y las invisibilizaciones justamente, ¿sí? Es decir, que no son conocimientos y saberes a trabajar específica y directamente en el aula como temas en sí, sino que son modos de ver la realidad y modos de habitar la escuela secundaria neuquina. Ahora, si queremos hacer, y no voy a ahondar mucho en los aportes porque estaría bueno que también los puedan intervenir ustedes en la medida que quieran, pero si queremos hacer como una división o una mención de cuáles fueron las perspectivas que mayor relevancia tuvieron o que mayores aportes pudieron hacer en relación a, se puede mencionar género, inclusión, derechos humanos, interculturalidad, ambiente. Hay muy buenos aportes y valoramos también el incursionar y el trabajar con artistas locales, el trabajar con obras que por ahí en algún momento de nuestra historia han sido prohibidas, trabajar con artistas que no son visibilizados por los medios hegemónicos, ¿sí? Por ejemplo, también en uno de los foros de las intervenciones hablaba no solamente de que lo contrahegemónico o lo disruptivo es el tema o la temática en sí que trabaja una u otra obra, sino también los formatos, los medios de producción. Digamos, se puede hacer como justamente una intervención bastante crítica, no solo sobre el material, sino sobre la forma de producir y de difundir esa
ese material, ¿sí? No sé, solo por mencionar algunos, por ejemplo, en género han trabajado o han propuesto el trabajo con La chica pájaro, Por qué herir a esa mujer, bueno, ni hablar de la incansablemente nombrada Susie Shock, que ha aparecido no solo en esta aula, sino también en el otro grupo. Trabajos como interculturalidad ambiental, por ejemplo, uno de los últimos aportes que leí sobre La marca en la tierra, que es también una obra en la que se puede trabajar prácticamente todas las perspectivas y está como muy claro el aporte ese. Y también una invitación a poder trabajar en algún momento con la autora de ese libro, que es una persona que está escribiendo por elección en San Martín de los Andes, y la persona que escribió este aporte nos invita también a poder charlar con ella en algún momento. Digo, todas estas cosas que cada una y uno trae desde su lugar, desde su experiencia, puede ser enriquecido con la mirada del otro, de la otra y de las disciplinas. Porque recuerden que ahora estamos como abriendo el abanico, ¿sí? Perdón, de posibilidades al trabajar de forma interdisciplinaria, en forma de área, de conocimiento más grupal. Entonces está buenísimo esto que podamos ir pensando en relación a lo que cada uno y una propone, cómo podría yo nutrir ese aporte desde mi disciplina. Bien, no sé quién quería seguir. Sigo, bueno, Eli. Para seguir charlando, yo voy a tomar, ¿me escuchan? ¿Me ven bien? Yo no me estoy viendo en este momento, así que... Sí, Eli, todo bien. Buenísimo. En realidad la idea es empezar a pensar lo que estuvimos leyendo y compartiendo del encuentro 1, asincrónico, ¿sí? Discutir algunas posibilidades de acción que este texto nos ofrece, la mirada pedagógica que fuimos anticipando a partir del diseño y de las perspectivas, que nos invita a una nueva forma de mirar. Y esa nueva forma de mirar está atravesada por una gran responsabilidad ética. Y nos gustaría detenernos en esto, ¿no? En la mirada ética, o qué implica una mirada ética, que ya proponíamos en la clase, en la primera clase, ¿no? Esto entendiéndolo como un desarrollo de los conocimientos de manera no neutral, que implica volver a poner en tensión el para qué y el cómo enseñar, que es nuestra gran pregunta, y que cambia minuto a minuto. De esta mirada se desprende que este qué y cómo enseñar van de la mano, ¿sí? No hay una decisión posible, por lo menos desde nuestras disciplinas. O sea, no sé en otras posibilidades o frente a otras miradas cómo discernir, ¿no? Si esto no va unido a la experiencia, si no va unido a la práctica, ¿no? Y frente a esta dimensión ética, que es la práctica, que es la experiencia, pensamos que el arte y la metáfora es ante todo un vínculo, y como tal es profundamente demandante su mirada, ¿sí? Su lugar en el mundo, su posicionamiento, porque es una respuesta, es un encuentro y es un acontecimiento en tanto forma parte de una experiencia vital. El arte es una experiencia que transforma la mirada de cada quien de diferentes maneras. Entonces nos permitimos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo puede usarse el arte para ayudar a mirar? ¿Es posible acompañar esa mirada ética responsable? O mejor dicho, ¿cómo acompaño esa mirada habilitando intercambios, posibilidades, diálogos, tanto reales como futuros, ¿no? Proyectar, imaginar, qué quiero que acontezca, qué quiero que se charle, qué quiero que aparezca en las aulas, ¿no? ¿Para qué? Para que esa mirada, de alguna manera, teniendo en cuenta estas perspectivas, este diseño, nos genere una acción, nos lleve hacia algún lugar, ¿no? Tenemos que saber cuál y qué es lo que estamos buscando, pero esa es más o menos la idea. Entonces, como les decía, la semana pasada empezamos este recorrido buscando la manera, como dice el poema de Jarros, la manera en que las cosas se escapen a sus formas, reafirmando nuestro compromiso, que es armar recorridos que nos interesan y que queremos compartir, ¿sí? Metáforas nuevas que nos habiliten a mirar con nuevos ojos, construir imágenes de horizontes más claros que nos habiliten, un curso que estamos haciendo con Denise Nagmanovich, que ella habla de que nos habiliten el valle fértil de la conversación, cómo generar temas o debates que
que nos inviten a charlar, ¿sí? En este sentido, el área se constituye como una posibilidad de crear redes de intervención comunitaria, colaborativas, siempre políticas y siempre posicionadas. Esta intervención cultural requiere una ética, ya lo venimos charlando, entendida como una responsabilidad común, un hacerse cargo de nuestra mediación pedagógica, gesto que por sí solo relabora nuestra posibilidad de reexistencia. Si ustedes sabieron el concepto de resistencia, lo leímos en la clase de 1, de que es un texto de una amiga de la casa, que es Catherine Walsh, ¿sí? En este sentido, esta mirada genera una apertura, un juego a los conocimientos otros, a la experimentación, da lugar al cuerpo, a la memoria, a los deseos, es decir, se vuelve potencial poético, que es una de las formas de reexistir, como productoras de experiencias de sentidos y de miradas otras. Hay una anécdota que acompaña la de Galeano, que es este niño que pide que lo ayuden a mirar. Hay otra anécdota que nos gustó para pensarnos en estas líneas, que es una de Manuel Barros, que leímos, que se las leo para que vayan más o menos, para que vayamos pensando, ¿no?, estos sentidos. El río que hacía una vuelta detrás de nuestra casa era la imagen de un vidrio blanco, blando, que hacía una vuelta detrás de nuestra casa. Después pasó un hombre y dijo: esa vuelta que hace el río por atrás de tu casa se llama ensenada. No era ya la imagen de una culebra de vidrio que hacía una vuelta detrás. Era una ensenada. Me pareció que el nombre empobreció la imagen. Esta anécdota, este pequeño relato, nos invita a pensar qué lugar elegimos para mirar, y que toda mirada conlleva una responsabilidad, un desarrollo de los conocimientos de manera no neutral, que implica volver a poner en tensión el para qué y cómo enseñar. El arte nos ofrece un puente, pero depende de nosotros si lo cruzamos o no. ¿No nos pasó alguna vez, y tengo yo en mi registro haberlo hecho, en nuestro afán de educar, de transmitir, de generar un concepto, que matamos a la culebra de vidrio poniéndole el nombre con el cual la enciclopedia la clasifica? Es decir, no se dice culebra de vidrio, se dice ensenada. Entonces uno dice, y ahí está, todo ese potencial poético, toda esa imagen se diluye, se pierde. Por lo menos así lo percibí y así lo percibimos cuando leímos el relato, ¿no? Vuelvo a la dimensión de la imagen. Estas cuestiones importantes que se debe señalar es que las imágenes o estas miradas no son solo lo que percibimos con nuestros ojos. Hay imágenes literarias, del cuerpo, sonoras, que suelen ser las más persistentes o poderosas, que se inscriben dentro de un marco social y temporal, y que como organizamos la mirada de acuerdo a este marco, pueden ser representaciones que nos ponen en juego prejuicios, estereotipos, estigmas, es decir, formas de exclusión que suelen ser comunes en los espacios de nuestras escuelas. Quizás el problema central es cómo educamos la mirada, cómo acompañamos el proceso de construir la imagen y enfocar la mirada que conlleva una acción, que nos permiten pedagogías otras, que se alejan de la concepción canónica y académica de ver, o sea, ver para saber. Creo y creemos como área que inscribir una mirada a relatos éticos y responsables nos llevan a dialogar con una nueva sensibilidad. Y es aquí que radica nuestra propuesta, ¿no? Estas líneas de pensamiento, estas formas de mirar distintos, inscribirnos en una nueva sensibilidad. Que lo plantea Inés de Ser en un libro que lo pusimos junto a la bibliografía como sugerencia, que se llama Educar la mirada. Es un libro que es una antología que la edita ella, pero que ella también tiene un artículo que es Educar la mirada. En busca de esta nueva sensibilidad es que pensamos como área, y esto es lo que estamos ensayando, ¿no?, que nos invita a aprender, a ser conscientes y a estar atentos. A veces se trata solamente de eso, de estar atentos para comprender mejor y para dar lugar a estos lugares en donde se inscriben los deseos, las corporalidades, ¿sí? Y nos permiten una nueva mirada poética sobre el mundo y del mundo.
esta nueva mirada nos invita que lo podemos pensar como un producto, ¿no? Esta mirada nos invita a hacer algo, ¿no? Como que hay alguna potencia ahí que nos invita, ¿no? A mirar, a producir, a experimentar, a investigar. Este movimiento para nosotros no es una práctica, es una práctica que nos devuelve a la calle, que nos disloca, que nos saca del lugar, de nuestros lugares comunes. Y ahí hacemos la salvedad. No se trata de grandes gestos o planificaciones súper ambiciosas que abarcan contenidos fabulosos, ni tampoco se trata de recetas ni de promesas, sino se trata de pensar artesanías didácticas que de cotidianas, de habituales, a veces parecen deslúcidas, pero que tienen mucho potencial, que tienen mucho poder de convocatoria y que generan acciones, pensamientos, imágenes poéticas que nos invitan a la experimentación, a la investigación, a la práctica. Entonces, invitamos a pensar esas artesanías didácticas, esas miradas que generan movimientos nuevos para generar, en este caso, una práctica distinta y un mirar con nuevos ojos eso que está aconteciendo en el aula. En este caso, Sabri en un ratito nos va a charlar sobre una artesanía que es súper cotidiana, que es súper interesante, que es pensar las consignas, ¿sí? Y en ese sentido, de las consignas, es que vamos a estar hablando Sabri. Pero es eso, ¿no? No volvernos sobre lugares que tienen que ver con recetas, con promesas, sino pensar más bien desde esto, desde cómo construyo mi consigna, genero nuevos movimientos. Y esos nuevos movimientos, miradas que nos permiten accionar distinto con lo que ya conocemos. Por eso, o sea, yo no creemos mucho en recetas, ya estamos un poco cansados a veces de esas ideas que vienen a instalarse como esto es, y uno ya sabe por la experiencia que puede resultar un ratito, pero después para otro momento va a funcionar otra cosa. Entonces, desde ahí es la propuesta que ponemos, sensibilizarnos a nuevas miradas para generar movimientos nuevos, ¿sí? Y en esto de movimientos nuevos, una posibilidad es repensar, en este caso, la consigna. Digo la consigna porque es lo que va a charlar Sabri en un ratito más, pero hay otras posibilidades seguramente. Sabri, ¿querés continuar? Disculpen, ahí en el chat está Bárbara que dice que no puede acceder al artículo de Sardi y levantó la mano también, no sé si era para decir eso. Sí. A ver. Sí, todavía he hecho una reacción, pero no, con el artículo de Sardi me dice que no se puede acceder al link. No sé si es mi conexión o... Bueno, lo vamos a revisar. ¿Quién comentaba? Bárbara, lo revisamos. El último chequeo que hicimos, podíamos acceder a todos, pero bueno, lo volvemos a revisar y vemos si hay algún inconveniente ahí. Gracias por avisarnos. Bueno, continúo. No sé si alguien en este momento quiere hacer alguna intervención en relación con lo que venía diciendo Eli. Si no, bueno, yo avanzo. Bueno, como recién comentaba Eli, esta construcción de la mirada ética para el acontecimiento pedagógico, podríamos decir que esta mirada prepara la atmósfera para propiciar determinado movimiento, como ella recién nos contaba. Nos gustó acá, cuando estábamos pensando, bueno, qué llevar, qué traer acá a este encuentro, desde qué lugar articularlo, nos gustó pensar la metáfora del movimiento no solamente como una categoría común al área de lenguaje y producción cultural, es decir, como una categoría de la que podríamos servirnos las distintas disciplinas, sino también como una manera de hablar de estas prácticas o actividades que se producen en el aula, accionadas, movidas por las consignas. Maya, ahí te voy a molestar para compartir la primera placa, dale. Son 2 preguntas con las que me gustaría comenzar este desarrollo que pensé para este momento. Ahí están, bien. Bueno, como para empezar, me gustaría instalar estas 2 preguntas al principio.
de qué manera aquello que sucede en el aula construye prácticas vitales y cuántas veces pensamos el aula como un espacio para el buen vivir de las vidas que por allí transitan. Bueno, como anunció recién Eli, la idea es puntualizar en la potencia de las consignas, pero bueno, a mí me gustaría hacer un rodeo antes, que me pareció necesario para poder como abarcarlas desde otras dimensiones. Entonces, si partimos del nombre del área que nos agrupa, con un sentido epistemológico, lenguaje y producción cultural, ¿qué tenemos en cuenta cuando hablamos de producción cultural? Bueno, quizás en un principio, me estoy escuchando. No. Bueno, quizás en un principio tenemos que tener en cuenta que la búsqueda de una mirada de área reconoce que existen prácticas que algo tienen en común. Perdón, Es decir, que hay prácticas. un eco. Sí, se escucha como un eco y me parece que podríamos silenciarlo. Hola. Hola. ¿Ahí estamos? Sí. Sí, se escucha. Revisemos, parece que hay alguien con el micrófono abierto. Hola. Ahí está, ahí silencié. ¿Ahora se escucha? Ahí está, vamos. Bueno, entonces, estaba partiendo de esto de qué tenemos en cuenta cuando hablamos de producción cultural. Por ahí tendríamos que empezar a pensar en que cuando decimos producción cultural estamos pensando en una búsqueda de área que reconoce que existen prácticas que algo tienen en común. Es decir, que estas prácticas se materializan en producciones. Por ejemplo, la producción artística, la producción literaria y la producción lingüística son materiales no solo en el sentido en que producen objetos o apreciaciones, sino en el sentido en que también trabajan con medios materiales de producción. Aquí destaco la noción de producción cultural, ¿no? Como que voy a ir como haciendo foco en cuáles son las nociones que de alguna manera están configurando este rodeo a las consignas. Bueno, por este motivo no podemos desconocer el anclaje, la contextualización histórica de estos materiales con los que trabajamos en nuestras prácticas. Y las prácticas escolares vitalizantes, ¿no? Trayendo las preguntas iniciales, no deberían desconocer entonces su carácter de reales y de situadas. Bueno, ¿qué vamos a entender por reales y situadas? Por real vamos a considerar aquellas instancias en las que lo que hagamos de alguna manera pueda superar la ejercitación áulica como fin en sí mismo. Es decir, podríamos buscar los modos en los que se vuelva necesario intervenir comunitariamente y de este modo activar ese efecto performativo que tienen los lenguajes, o sea, su capacidad de producir y construir realidad. Pero ¿en qué instancias pensamos cuando decimos que las prácticas se vuelvan reales? Bueno, podemos pensar propuestas de una escuela a puertas abiertas a la comunidad, muestras, ferias, producciones culturales de relevancia para los jóvenes. Podemos pensar en la potencia de la publicación de aquello que se produce en el aula. Podemos pensar en ensambles interdisciplinarios, en radios abiertas multimediales, producciones audiovisuales, podcasts, cuyo destino sea la circulación, y bueno, diversas más. Pero todas ellas implican que se suscitan experiencias del orden de lo vital. En el encuentro 1, que comentaba él y que seguramente han leído ya, mencionamos que este horizonte de las pedagogías poéticas. Bueno, desde este lugar un poco la noción de práctica real. ¿Y qué pensamos? ¿Y en qué pensamos cuando hablamos de lo situado, de las prácticas situadas? Para pensar en lo situado, vamos a entender que existen determinadas, condiciones de posibilidad para que esas producciones se den. En lo situado queda explicitado que todo punto de partida
siempre es parcial, o sea que no pretende ser un universal totalizante. Es decir, que en todas las escuelas exactamente ocurra la misma producción. Esto conlleva una responsabilidad de hacernos cargo de que estamos mirando desde ese lugar, es decir, que asumimos ese lugar desde el cual nos posicionamos, asumimos esa mirada y la encarnamos. Bueno, a mí me gustó esta idea de encarnar, que la toma también una filósofa, bióloga, zoóloga que hemos estado leyendo como área últimamente, que se llama Donna Haraway, y ella en sus postulados en torno a los conocimientos situados, desarrolla que lo situado es algo sumamente necesario para construir una nueva objetividad. Ella habla desde un posicionamiento feminista, no universalista, sino situada, y propone esta política de la encarnación. Bueno, este es un texto que lo compartimos en el encuentro 2 en la plataforma. De esta manera, la propuesta de los conocimientos situados no implica un reduccionismo, sino más bien es una propuesta de investigación decolonial, o sea, está sumamente en íntima relación con las propuestas de la decolonialidad, porque dialoga con las nociones de pluriversos, que seguramente han leído en el diseño y han leído en el encuentro 1, es decir, con la pluralidad de discursos frente a la imposición de una historia única, y también dialoga con la ecología de los saberes, propuesta por, bueno, también un autor que se menciona mucho en el diseño, que es Boaventura Sousa Santos, y estas son claves para la decolonización del saber legitimado por Occidente, de alguna manera, podríamos decir. Esta propuesta de investigación decolonial es parcial, pero al mismo tiempo es común para todas las escuelas secundarias de la provincia de Neuquén. Entonces, tiene estas dos lógicas. Al respecto de lo situado, en uno de los foros hubo una intervención muy interesante en relación con aquellas situaciones propias que ocurren en un territorio determinado, y como la escuela les hace lugar o no. Yo ahora no recuerdo en cuál de los foros fue, pero la compañera se llama María Cielo Sosa, no sé si está ahora acá o capaz que es de la otra aula, pero nos interesó la pregunta que ella instala y el diálogo que abre. Ella dice, debemos descubrir y utilizar libros de lectura que incorporen la vida cotidiana de los chicos de zonas rurales, sus personajes, su entorno, sus leyendas, y con vocabulario que muestre sus ruralismos de habla. A esta pregunta, a este diálogo que ella abre en el foro, podríamos sumar que si pensamos lo vital como parte de las pedagogías decoloniales, estamos diciendo que estas no pueden ser universales, sino pluriversas, ¿no? Diversas, plurales. Entonces, ¿qué efecto produciría que la escuela siga desconociendo los pluriversos, esas zonas otras, tal como pregunta María Cielo? Bueno, seguramente las hipótesis o las respuestas a esto son compartidas entre todas nosotras, pero en un principio seguiría reproduciendo negaciones históricas con respecto a lo que ingresa a la institución. En relación con esto, seguiría legitimando una única cultura, una única lengua, una única mirada, y en este caso puntual, la centralidad del urbano, ¿no? Y se seguirían reforzando tanto lugares hegemónicos de producción como lugares subalternizados, de alguna manera. Y bueno, yo sigo pensando, Eli recién comentaba acerca de las producciones locales, ¿no? Y dejamos esta otra pregunta, ¿qué recorridos tienen las producciones locales en las escuelas, ¿no? Los artistas, los autores regionales del territorio, ¿en qué medida nosotros conocemos esas producciones para que ingresen al aula? Hasta aquí un poco un esbozo de las prácticas situadas, ¿no? Entonces, producción cultural, prácticas reales y situadas, para pensar de alguna manera, para introducirnos a pensar las consignas. Y ahora ya, bien preciso, ahí en el aula, me interesa traer el carácter dialógico que tiene todo enunciado de consigna. Lo dialógico lo conocemos por Bakhtin. Los enunciados de alguna manera son frontera para la presencia de otro. Sin esa presencia no existiría enunciado
como una acción humana con un sentido y una finalidad. Entonces, esta condición dialógica constituye para las consignas un aspecto necesario para la interacción de un yo y un vos en ese espacio. De esta manera, la consigna que oriente o construya un sendero para pensar con autonomía y elaborar enunciados con objetivos, propósitos, intencionalidades propias o colectivas, y para influir de una manera determinada en un otro y problematizar aspectos particulares del mundo, establece un diálogo. Y seguimos. En esto de traer el pensamiento a través de la metáfora, además de este carácter dialógico de toda consigna, quisiéramos rescatar la acción de Maite Alvarado y Mario Tobolem. Son docentes, talleristas, fundadores de un grupo que se llamó Grupo Graphein. Fue un grupo, en un principio fue un taller, un espacio de construcción de lectura y escritura que funcionó en la UBA, pero siendo una práctica de bordes, o sea, al borde de lo institucional, ganó un espacio académico en el 73, 74, un momento en el que se propició una renovación de metodologías y de técnicas y de modos de aprendizaje. Y el Grupo Graphein, como aporte, nos parece fundamental para pensar esta cuestión de lo creativo en la formación, que está asociado a un permanente revisar la práctica y a partir de esa práctica preguntarse por la teoría que adviene. Este taller de alguna manera fue un espacio contrahegemónico y la misma noción de taller sigue siendo de alguna manera contrahegemónica. Entonces pensamos que es un lugar propicio para que estos modos de pensar las producciones culturales, estas prácticas advengan. Y para finalizar, me gustaría recuperar dos metáforas, una que se desprende del grupo Graphein y contribuyen a la imagen de las consignas como movimiento. La primera de ellas la trae Maite Alvarado, bueno, recién les contaba que ella fue integrante de este grupo Graphein. Estuvo bueno el gesto de Maite porque ella habla de la consigna en ese momento y la despoja de la connotación militar que venía teniendo. Entonces, convirtió la metáfora, convirtió la consigna, la resignificó con la metáfora de valla y trampolín. Seguramente se ha escuchado, pero me gustó como traerlo para refrescarlo. La valla y trampolín como ese gesto justo entre lo que uno restringe y la libertad que se da en toda producción de consigna, como esa tensión necesaria para que se despierte allí el deseo de producir algo. Este grupo sostenía y decía que a veces la consigna limita con el juego y en otras veces parece más un problema matemático, pero no importa cuál sea la fórmula o la ecuación, siempre tiene algo de valla, que es eso predeterminado, ese encuadre, y algo de trampolín, o sea, la contingencia, lo que me permite como establecer el recorrido ante el problema. Es decir, como algo de punto de partida y algo de llegada. Está bueno esto que plantean porque dicen que la consigna es un texto que producimos, pero es un texto que siempre es capaz de producir otros textos u otras producciones. Entonces, si la consigna se vuelve situada y encarnada, esto supone que hay alguien que la elabora, alguien que piensa esa consigna, esa propuesta desde una parcialidad, con cierta mirada, entramada, con determinadas perspectivas o matrices teóricas, y se convierte entonces en lo que esta segunda metáfora, que también nombró él hace un ratito, que es la metáfora de la consigna como artesanía didáctica. Aquí es una metáfora que por ahí no se estaba pudiendo descargar, pero lo vamos a chequear. Valeria Sardi es una docente y promotora de la mirada sociocultural de la lengua y la literatura. Pero aunque ella tenga esta formación desde la lengua y la literatura, su planteo se puede ampliar profundamente hacia otras disciplinas. Porque con lo que dice Valeria, nosotras nos preguntamos, ¿es posible pensarnos como profes artesanos que creamos dispositivos didácticos para intervenir en las prácticas situadas y contextualizadas?
Entonces ella dice, bueno, si un artesano del lenguaje es quien transforma la materialidad de las palabras en un objeto didáctico, nosotros, en tanto docentes artesanos, vamos a intervenir la materia para construir artefactos para la práctica de enseñanza y para la construcción de ese aprendizaje. Ahí hay una placa 2 que está buena porque, bueno, dejo ahí las 2 citas que están que me parecieron relevantes en relación con estas 2 metáforas. ¿Ahí se ve la 2? No. Sí, ahí se ve. Gracias. Bueno, la primera, bueno, alude a la metáfora de la valla y el trampolín, que recién la comentábamos, y la segunda alude a esta metáfora de la artesanía didáctica, como imaginaciones didácticas, ahí está en la cita, dispositivos didácticos que fundan prácticas de ruptura, interesante, ¿no? Apelan al trabajo artesanal y a la creación de un artefacto que presenta una materialidad dada y a la vez es producto del trabajo intelectual del docente que toma decisiones en la cotidianidad de su hacer, proponiendo e imaginando otros modos de enseñar y otros modos de apropiarse del conocimiento. Esta apuesta por las artesanías didácticas de alguna manera reconoce esta parcialidad que veníamos comentando y reconoce la incompletud de los saberes, ya que Valeria Sardi describe que de alguna manera uno piensa una artesanía didáctica, pero al mismo tiempo sabe que uno debe evitar el perfeccionismo y que esa artesanía didáctica, así como el artesano sabe cuando es momento de desprenderse de su trabajo, bueno, los docentes artesanos de artesanías didácticas también sabemos cuándo es el momento de decir, bueno, esto está, y lo dejamos para que fluya en el aula y podamos pensar si potencia determinadas prácticas culturales. Nos imaginamos entonces como profesores artesanos elaborando artesanías para la práctica, tomando decisiones para promover y generar este movimiento hacia prácticas reales y situadas, buscando problematizar, haciendo bocetos para intervenir en la práctica y confiando en esa metamorfosis que por lo general se da en el aula. Bueno, nos imaginamos que este es un punto de partida para poder pensarnos desde las pedagogías decoloniales, ¿no? Que siempre están por hacerse, como dice Katherine Walsh, que comentaba Eli, siempre están por hacerse, no parten de una receta única y universal. Así que, bueno, por aquí lo mío, Eli, perdón, hay una placa 3 que por ahí me gustaría como, para resumirlo, está bien. Bueno, es lo que estuvimos recién charlando, que me gustaría como que quedara por si el recorrido no fue claro, no fue confuso, no sé. Pero bueno, estuvimos pensando, para pensar las consignas como movimiento, me gustó hacer este trayecto de nociones como desde pensar las prácticas vitales, pasar por la producción cultural, tener en cuenta que siempre se conlleva una práctica real y situada, y para pensar la consigna en relación con su carácter dialógico y con las metáforas de valla y trampolín y artesanía didáctica. Y retomo estas preguntas iniciales. ¿Qué giro tendrían nuestras prácticas si esas nociones comentadas se hilvanaran con la búsqueda del buen vivir y de un movimiento para que ligue las prácticas que se generan en la escuela, en el aula, con la vida? Y aquí hasta aquí voy yo, me termino acá y bueno, dejo instaladas estas preguntas y bueno, podemos abrir el espacio para intervenciones o algo que se quiera compartir en relación con alguna experiencia. Yo por ahí, hola, buen día, no sé si puedo comentar algo que nos está pasando justamente en la jornada, en la jornada anterior, algo que conversábamos con mis compañeros, era bueno, ¿qué hacíamos ahora con el retorno a la presencialidad, con todas estas vivencias o experiencias o las cosas que atravesaron los jóvenes y las jóvenes en sus casas, ¿no? A raíz de la pandemia.
Bueno, uno de los desafíos que nos propusimos con los profes fue, bueno, pensar cómo podíamos resignificar a través de nuestras propuestas esas experiencias y también poder lograr que los chicos puedan darle voz o puedan poner en palabras aquellas cosas que vivieron en la pandemia, ¿no? Que notamos como que hay una cosa ahí de experiencia contenida o de que siempre, cualquier ocasión en la clase surge algo. Entonces, bueno, nuestro desafío ahora es pensar cómo logramos ponerle voz o a través de qué actividades o experiencias podemos llevar a poner, o sea, que ellos puedan poner en palabras o en cosas esto que han vivido todo este tiempo, ¿no? Que no estuvieron presenciando la escuela. Y después me quedé pensando en algo, en lo anterior, que creo que fue Eliana que lo comentó, cuando hablaba de la metáfora del río, pensaba, bueno, automáticamente me remitió al texto de Graciela Rendón, que, que también hay una cuestión ahí con la mirada del niño y la metáfora, ¿no? De la marca en la tierra. Y yo pensaba, ¿no? Esto que uno hace a veces de ponerle nombre a estas cosas y también cuál es el límite entre, bueno, dejarlos con la metáfora o hasta dónde avanzar uno ahí, ¿no? Pensando en la mirada del joven, en la mirada inocente y cómo uno también tiene una función ahí de poder arbitrar o dar otras herramientas para leer el mundo desde otros lugares, ¿no? Sin imponer la mirada de uno, como que el límite me parece que es muy difuso y bueno, me quedé pensando en eso, ¿no? Eso nomás quería comentar. Gracias, Nadina. Gracias, Sí, Nadine. a mí también me gustó mucho esa imagen porque nos pone como en situación, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestro trabajo, en esto de, bueno, de generar competencias, estas miradas que a veces tenemos acerca del saber hacer, del saber decir, del saber ver también, nos coartan, ¿no? Yo, bueno, pensaba, ¿no? Digo, una escena es un accidente geográfico. De última, si alguien viene y me dice así, que no sé, capaz que lo tendría que charlar con la gente de geografía, imagino. Pero nosotras, viste que siempre estamos como creo que es también algo de las profes de literatura que tenemos, de lengua, que tenemos esta cuestión con el diccionario. De bueno, si no sabemos un significado, hay que ir a buscarlo al diccionario. Y crecimos con esa didáctica. Y en realidad digo, bueno, ¿no? ¿Cómo podemos explicar el mundo desde otros lugares que no sea esa respuesta, ¿no? Preguntar, ¿y a vos qué te parece que es? O sea, esas preguntas, ¿no? Como devolver miradas. ¿A vos qué te parece que es esto? ¿O cómo funciona acá? O no sé, otras preguntas que no sea esa respuesta de, no sé, algo, andar al diccionario, con los significados, ¿no? También, porque muchas de las consultas a veces que tienen nuestros estudiantes tienen que ver con el sentido o el significado de determinadas cosas. Y cómo nosotros nos ponemos en ese rol a veces de darlo, cuando en realidad se puede construir. Y para ahí me parece que es lo interesante de charlar, por lo menos en nuestras áreas. ¿Qué sentidos podemos construir? ¿No? Pienso en esas cosas. Sí, y con esto de las experiencias que mencionabas antes, bueno, hasta ahora los estudiantes han tenido vivencias y al poder ponerlas en palabras, esta propuesta que vos tirás, Nadine, ahí se convertirían en experiencias y de esas experiencias se producirían o se pondrían en relevancia los saberes. Viste que en este diseño curricular hablamos de conocimientos y saberes, porque contamos justamente con los saberes, con saberes otros y también consideramos que los estudiantes mismos aportan saberes de sus experiencias. Así que es muy rica esa idea que has propuesto. Hola. Hola. Te escuchamos bajito, pero te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día para todos y todas. Todos. Bueno, mi nombre es Sheila, yo me gustaría hacer algunos aportes, estoy escuchando. Me parece súper interesante esta idea que ya como que parece un eslogan, esto de revisar nuestras prácticas. Sí entiendo que puede estar atravesada, en principio,
revisando, por ejemplo, los centros de formación docente. Es muy difícil cuando en los centros de formación docente, digamos, se tiene otra intencionalidad frente a la práctica docente, que a veces es poco real. Entonces sería buenísimo y súper interesante poder poder conectar las dos, digamos, instancias, tanto la escuela secundaria como los centros de formación docente, como que sea algo continuo. Estoy hablando de este tipo de prácticas o de este tipo de actividades. Eso en principio. Entonces, como que a veces cuesta muchísimo poder llegar con esa otra mirada a la escuela. Eso, por un lado, pienso que es una de las tensiones que puede surgir. Y por el otro lado es toda la normativa con la que nosotros contamos en las escuelas, que a veces surge o va por otro camino de nuestras prácticas. Entonces, con lo cual, uno puede pensar alguna actividad un tanto más situada, como ustedes planteaban, más abierta, más reflexiva, pero nos atraviesa el tiempo, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy en día en pandemia, esto de las burbujas. Entonces, se torna un tanto complejo. Desde mi área, yo soy desde las artes visuales, y bueno, nosotros trabajamos con lo comunicativo, trabajamos con la imagen, con el movimiento, lo ponemos en práctica, pero a mí en lo personal todavía no puedo como encontrarle bien el sentido, porque me atraviesa particularmente esta cuestión, la cuestión normativa, hoy por hoy lo de las burbujas, que si hay alguna actividad que tiene que estar atravesada por un montón de situaciones reglamentarias. Entonces, creo que dentro de revisar nuestras prácticas también tendría que ir a mano con esto, con las normativas de las escuelas en principio y con los centros de formación docente que a veces es como no van por el mismo camino. Ese es mi aporte. Y después, cuando hablaban de las miradas, no me acuerdo bien el autor, pero yo estuve leyendo un autor que habla sobre las miradas y cómo eso uno puede entender desde diferentes posicionamientos y situaciones una misma actividad. Cuando me acuerdo, bueno, yo lo voy a poner en el foro, pero bueno, es eso, nada más. Gracias. Gracias, Sheila. Sí, compartinos, así nos vamos enriqueciendo de las lecturas, de las miradas, que es re interesante. Estamos como ávidos de saber qué se lee, qué prácticas y qué experiencias se recrean en las escuelas, más ahí así desde toda la provincia, ¿no? Por ahí uno se queda pensando en la realidad de Capital y en realidad la diversidad es tan amplia que nada, nos falta eso, nos falta perspectiva de espacios. Entonces, agradecemos los aportes de todos lados, nos sirven y los revaloramos. Hola, ¿qué tal? Yo quería comentarles algo. Mi nombre es Claudia, soy de Chusmalal, trabajo en el EPET número 13. Y bueno, nosotros en nuestra escuela también tenemos muchos chicos de la ruralidad. Y un poco pensando en esto que dijo la compañera, ¿no? Que habían conversado con sus otros compañeros en esta jornada, en traer esto de las vivencias, ¿no? de la pandemia y todo lo que se vivió. Por ahí contarles que nosotros lo trabajamos, yo soy profe de lengua y literatura, lo trabajamos y en un tercer año que quedó como un proyecto, ¿no? Hasta fin de año, y tiene que ver con esto, de cómo viví la pandemia, qué es lo que me pasó, ¿no? De acá surgieron miles de cuestiones. Se convirtió en esto que decía la compañera. Bueno, ahora estamos leyendo sus experiencias, y bueno, que más tarde se publican en una revista digital de la escuela, en la muestra las muestras EPET, ¿no? Pero de ahí también surgieron un montón de otras cuestiones, ¿no? Pensamos en algún ciclo de charlas porque todo el tema de lo emocional, de lo de la afectividad, se vivió un
muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces, bueno, y es verdad lo que la compañera comentó recién, hay un montón de normativas que no nos permiten hacer un montón de cosas, el tiempo nos juega en contra, el tema de las burbujas también, pero creemos, y pensando y analizando todo eso, que siempre, siempre, siempre hay espacios. Hay espacio para todo. Siempre hay una grieta, siempre hay un momento, se le puede buscar la vuelta, nos podemos sentar un rato a pensarlo y bueno, y se convierten en experiencias situadas, ¿no? Porque bueno, uno va pensando y viendo ahí cómo se va moviendo en el lugar, con lo que tengo, con mis estudiantes, con el lugar donde estoy, ¿no? Y bueno, la verdad que los aportes del foro me gustaron muchísimo y la clase de hoy estuvo buenísima, esto de pensar en la construcción de las consignas, en pensarnos docentes artesanos, está muy bueno. Y bueno, ese era el aporte que quería realizar. Gracias. Un comentario sobre esta cuestión de las normativas, que se va a transformar completamente. Eso es lo que yo les había dicho de las regulaciones político-pedagógicas, que a partir del diseño curricular, las regulaciones, ya no las normativas, van a priorizar lo pedagógico por sobre lo administrativo. O sea, por eso las consultas que tengan al respecto, está bueno que las podamos, que las planteen, digamos, porque las vamos, así las transmitimos y podemos entre todos consultar y ver cómo van a ser las nuevas realidades, ¿no? No, disculpen, participo porque es pertinente a esto, lo que decían las compañeras, esto de por ahí pensar de la cuestión de la falta de tiempo. En el CPM 57 de acá de San Martín de los Andes se hizo un proyecto de articulación en general de los profes de primer año y después se propuso trabajar por área. La dificultad que tenemos es algo que se prevé en el diseño curricular, que es la cuestión de el tiempo de articulación. En un momento estábamos teniendo 3 reuniones semanales para el proyecto, para un único curso en algunos casos, porque, nada, por ejemplo, en mi caso, que soy una de las personas que más horas tiene en la escuela y tengo solo un primero. Entonces, dedicarle 3 horas de reunión semanal, teniendo clases presenciales, incluso teniendo clases virtuales, ¿no? Se superponen los horarios, el espacio de articulación, que es algo que se prevé en el diseño curricular, nada, tenemos dudas de cómo se va a implementar, cuánto nos va a rendir, porque nos llevaba mucho más tiempo para pensar y para planificar, por esta cuestión de que una artesanía justamente lleva tiempo. Al mismo tiempo que se produjeron cosas muy buenas, también se produjo el malestar de sobrecarga de trabajo en función de un único proyecto. Sí, entendemos eso y obviamente compartimos porque, digamos, es una problemática que nos atraviesa a todo el colectivo docente. Como mencionaba Dami, por ahí, Damián, digamos, el sistema educativo neuquino secundario que tenemos hasta el momento, sí sabemos justamente las trabas administrativas que existen para cada uno de los proyectos que podemos llegar a plantear. El tema de la sobrecarga de horario, de los profes taxis. Bueno, este diseño curricular se va construyendo colectivamente priorizando lo pedagógico. Entonces entendemos que eso va a devenir en una serie de regulaciones políticas pedagógicas, de reubicaciones docentes, pero son cosas que exceden, digamos, lo que es este espacio de coformación. Por eso, como mencionaba Damián, está bueno que nos planteen, que nosotros podamos canalizar este tipo de consultas y enviarlo, digamos, al área que corresponde, si se puede decir así. Pero obviamente entendemos esto y es por lo que siempre estamos como peleando y exigiendo también, ¿no? Que no quede solo a la buena voluntad del docente, a la exigencia, a la sobreexigencia de nosotros como trabajadores y trabajadoras, sino que justamente estamos con un diseño curricular súper decolonial, crítico, emancipatorio y vamos a reproducir las mismas condiciones laborales que veníamos teniendo hasta el momento. Creo que no es la idea, ¿no? Pero
Pero sí, por ahí es muy difícil pensarlo desde estas condiciones, Tal cual. porque no las tenemos, ¿no? Pero obvio que compartimos las mismas preocupaciones que ustedes y creemos que no va a suceder eso. Digamos, las horas de articulación, entiendo yo, van a tener que estar todos, no sé, todo el grupo del área de primer año B, qué sé yo, trabajar en un horario estipulado, en un día estipulado, en un espacio estipulado, justamente para concretar todo esto que pretendemos, ¿no? Si no, sería imposible. Y Bárbara, vos ahí en el chat escribiste que en el CEPEN 57 se realizó un proyecto multidisciplinar. También tenía que ver con esto de las Sí, experiencias, o a ver qué eso, que nos cuentes un poco. Se había armado un proyecto de ambientación a partir de un relato que tenía como protagonista un biólogo que recorría esta zona, y cada paseo del biólogo se podía relacionar con contenidos disciplinares de las distintas áreas. La idea era que lo abordaran todos los primeros años. Bueno, primero a los chicos les cansó un poco el relato, eso también lo tenemos que aceptar como crítica de la audiencia, digamos. Pero otra de las cosas que pasó fue que es muy difícil planificar entre todos los docentes de lengua, todos los docentes de inglés, todos los docentes de música, todos los docentes de plástica, de todos los primeros años, de todos los turnos de la escuela, que es una escuela con 3 turnos, un vespertino, un tarde y un turno mañana, y quedaba fuera el turno noche de esta propuesta, porque son adultos y bueno, no se podía hacer el mismo tipo de propuesta. Trabajamos todo el primer trimestre y lo que se notó sobre todo es la falta de espacios de articulación y el tiempo destinado a planificar. Fue bastante extenuante. Los resultados diversos. Hay grupos en donde funcionó muy bien y grupos en donde no funcionó. Eso también. Pero la propuesta era interesante. Sí, lo que acusamos es la falta de este horario de articulación para pensar con los docentes del área. Eso es lo que más sentimos. Y también la resistencia a abandonar la determinación disciplinar, porque la mayor resistencia estaba dada es: si seguimos trabajando así no vamos a dar ningún contenido en nuestro área. Esa era la principal resistencia. Eso sobre todo, eso fue lo que se fue dando, la falta de espacio y la resistencia a abandonar los límites disciplinares. Que es difícil también pensar digamos, yo de lenguaje visual sé algo porque le pregunto a mi mamá que es profe de plástica, pero nada más. De música no sé nada. Y de inglés chapuceo, me animo, me atrevo, pero nada más. No, como docente de lengua, en realidad mi espacio es mi área. ¿Cómo desandar eso? Nada. No tengo el espacio para charlarlo con los docentes de las otras áreas. Bueno, van a estar las horas de articulación con el diseño. Eso esperemos que, o sea, los encuentros, los espacios y los tiempos de encuentro entre las diversas disciplinas de las áreas está contemplado. Y además, bueno, esto que también decía otra compañera, hay que también buscar encontrar nuevos espacios, ¿no? Esto no está acabado, los profes tenemos que seguir construyendo y proponiendo. Estas cuestiones que surgen acá tienen que también, estas preguntas y estas faltas o estos deseos también van a tener que estar en los debates de las instituciones educativas. No sé, jornadas institucionales, que también ahora quizás empiecen a tener otro nombre, o como es las reuniones de profesores, los espacios, hay espacios que a lo mejor los profes en general tenemos que proponer para qué necesitamos que se utilicen. Esto es parte de lo que podemos transformar. No esperar por ahí que todo venga formateado, sino uno, proponer.
no solo lo pedagógico, sino también estos espacios de encuentros para lo pedagógico. Bueno, y interesante porque esto que contabas, Bárbara, porque por ahí dijiste, bueno, a algunos estudiantes no les interesó el relato, les pareció largo. Bueno, acá también, ¿no? Esto de jugar con qué relatos se identifican o proponen también los estudiantes, como para enriquecer esto. Esto de volver a contar con las propuestas que aportan los estudiantes, también como nuevas miradas, ¿no? Porque con todo esto de la virtualidad, la biblioteca y las videotecas se ampliaron mucho, ya las tenían en su repertorio de conocimientos y saberes los estudiantes, y ahora con esto se amplió más. Entonces, bueno, tratar de que esto que ellos traen y lo puedan también poner colaborar en los trabajos interdisciplinarios. Y bueno, y sobre lo interdisciplinar, nosotros mismos en el área hemos tenido, hemos pasado por todo esto que están pasando ustedes y seguiremos pasando. Y bueno, esto es un tema, ¿no? ¿En qué consiste lo interdisciplinar? Iremos desarrollando, ¿no? Y conversando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Un comentario que quieran compartir? Si no, vamos cerrando. Yo puedo aportar algo. Ay, dale. Que me quedé pensando en esto de ser artesanos, ¿no? Y de no pensar o de no ser perfeccionistas, ¿sí? Al momento de pensarnos como artesanos de nuestras prácticas o de nuestra manera de enseñar. En el área en la que yo trabajo, que es música, es súper importante esto, de buscar otros recursos que nos saquen de la estructura que traemos quizá de nuestra propia formación. A mí me enseñaron que yo en la clase tenía que enseñar lectoescritura musical, por ejemplo. Y si el chico no sabía cuánto vale una corchea o una negra, lo tengo que desaprobar. Esa era la base que yo tenía. Y yo llego a la escuela con eso y yo a los chicos pierdo totalmente la atención de los chicos. Ahora, yo pienso la música. ¿Para qué enseño música? Por ejemplo, ¿para qué enseño lectoescritura? ¿Para que el chico sepa cuánto dura una negra o para que toque un instrumento, por ejemplo? ¿No? Entonces, esta idea de abrir un poco más la cabeza o de pensar el para qué voy a enseñar, con qué finalidad, con la finalidad de dar un concepto en sí, o puedo incluso, como dijo alguien ahí, que no recuerdo quién fue, de construir un concepto de algo. ¿Por qué no ponerle otro nombre a esa figura musical? Que el chico le ponga otro nombre. Y he tenido unas experiencias con respecto a eso. Por ejemplo, partituras que eran analógicas. O sea, no era la partitura convencional y la pegábamos en el pizarrón y salía música. Qué importante es de uno como docente desestructurarse en este sentido, ¿no? Yo sé que cuesta porque venimos, incluso cuesta ahora con esta nueva estructura que tenemos, estructura que esperemos cambie, que es de la limitación del espacio, del tiempo, de la cantidad de chicos, de la virtualidad, de la presencialidad y del ida y vuelta que tenemos con esto. ¿Cómo nos vamos acomodando a esto y cómo hacemos que nuestra área o nuestra materia que estamos dictando sea significativa para el chico? Que diga, bueno, puedo hacer esto. Una experiencia de un alumno de 5º año que me contó que él hace música, o sea, escribe sus propias canciones, y en algún momento les voy a compartir alguna porque fue una que escribió en un momento muy difícil de su vida, que fue durante este año.
Y él escribe sus letras y hace su propia música, todo como con lo nuevo. Es más, él me enseñó a mí cómo hacerla. Me contó, esto se hace así, con este programa, y se cuenta. Y yo había ido a la clase con otra cosa ese día. Y disparó por ese lado. Bueno, ¿qué hacemos cuando nos pasa eso? Dijo, no, yo hoy voy a enseñar la música del barroco. Siéntense. O dejo que este chico se exprese y me cuente. A eso es lo que voy con el tema de ser un artesano, ¿no? Y de ir armando nuestras propias maneras de enseñar. Ese era mi pequeño aporte. Gracias, Marga. Bueno, no sé qué les parece. Ya estamos por habilitar la clase 2 asincrónica. Cada vez que terminemos una de nuestras clases sincrónicas, subimos oportunamente la que sigue y también con propuestas para seguir trabajando en el foro. Por ahí sí, no sé si cualquier consulta, cualquier duda, nos siguen escribiendo por el chat, nos siguen escribiendo por la plataforma y vamos contestando en la medida que podemos. Igual todos los aportes son valorados, estamos atentos a lo que nos puedan decir, al intercambio, así que súper felices de compartir este viaje con ustedes. Así que bueno, si no quedan comentarios ni devoluciones, no quiero obturar la charla porque hay un lindo clima de charla, entonces, pero tampoco quiero agobiarlos ni estar en una presencialidad obligada. Vamos terminando, ¿les parece? Y nos encontramos el próximo lunes es feriado, así que la clase va a pasar mismo horario, o sea, 9:30 por esta misma sala de Jitsi el martes. Sí, Carol, habíamos quedado así, ¿no? Sí. Y bueno, damos por concluida la charla. Siéntanse libres de desconectarse. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más con los compas por cualquier cosa, pero ustedes, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por venir, entre paréntesis, entre comillas y entre todo. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias. Perdón, antes de que se retiren, no sé si alguien se sumó tarde, quería asegurarme que todos hayan puesto su nombre, su DNI y para la asistencia y el certificado sobre todo. Que nadie se vaya sin hacer eso. Nada más, nos vemos. Buenísimo el recordatorio, sí, importante. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chicos, gracias por venir. Chicas.